instituciones que sostienen o que deben sostener un teatro nacional. Pero un teatro nacional no significa mirarse hacia adentro. Y esta es la grandeza de Daniel Gallegos. El teatro, la dramática de Daniel Gallegos, su trabajo como director, su trabajo como maestro, fue comprender también y legar su conocimiento, no desde una visión intimista y folclórica de lo nacional, sino saber interpretar lo nacional en el conjunto de la cultura universal. Y allí está, a mi modo de entender, el gran valor de toda su obra. Daniel nos habla del mundo para hablarnos de Costa Rica, y nos habla de una familia costarricense para hablarnos del mundo. Y entonces concluiré de esta manera. Es necesario que Costa Rica refuerce sus leyes del teatro. Esto lo repetía sin cesar Daniel Gallegos en los últimos años. Daniel Gallegos quería una compañía nacional en expansión, con una voz fuerte, con una capacidad de producción que llevara a cada rincón de Costa Rica y de América Latina y del mundo el saber teatral costarricense. No habrá un teatro costarricense, un teatro nacional costarricense, hasta que no haya compañías costarricenses que lleven esta identidad teatral por el mundo. Esta es una labor que queda por hacer. Me comprometí con Daniel a montar el conjunto de su obra y voy a tratar de sostener esta promesa. Me comprometo hoy ante ustedes a tratar de llevar a escena una por una la obra integral de Daniel Gallegos. Gracias.
profesor, académico, investigador de la Universidad de Costa Rica, ex vicerrector de docencia. Muy buenas noches. En primer lugar, agradecer muchísimo a Juan Carlos Calderón el haberme invitado a este acto que mezcla el placer de que sea un homenaje a Daniel y el dolor de que sea póstumo. Y yo voy a hablar como amigo de él y lo hago con entera humildad, entre otras razones porque hay en este auditorio muchas personas que fueron amigos y amigas de él por más tiempo y tal vez de manera más cercana. En 1993 tuve el placer de presentar El pasado es un extraño país, la primera novela de Daniel. Cuando me invitaron a hacerlo, tuve alguna desconfianza. Pensé, vamos a ver qué pasa cuando un excelente dramaturgo y hombre de teatro se mete a novelista. Pero la novela me pareció y me sigue pareciendo excelente. Allí nació mi amistad con él. En una cultura como la nuestra, donde pasada la juventud, la amistad suele practicarse de manera más bien esporádica, con menos tiempo y pasión de lo que merece, Daniel era un amigo estupendo. Reunía características que no siempre van juntas. Cuando nos hicimos amigos, vivía en Barrio Amón, con una mezcla muy atípica de austeridad y refinamiento. Amaba las grandes ciudades, pero realizó el deseo de irse a vivir al campo, a San Isidro de Heredia. Fue un enamorado de la vida y tuvo mucho de hedonista, pero las veces en que le tocó enfrentar situaciones adversas, lo hizo con estoicismo. Nunca lo oí quejarse, por ejemplo, de haberse visto obligado a volver a Costa Rica por dolorosas circunstancias familiares, justo cuando estaba muy vinculado con el ambiente teatral de Nueva York. Parecían dolerle más las dificultades y dolores de las personas que quería que los suyos propios. Uno de sus principales rasgos fue su fino sentido del humor, que al conversar se veía fortalecido por un cierto, creo yo que innato, sentido histriónico. Este humor, unido a su experiencia de la vida, su inteligencia y sensibilidad, lo hacían un gran conversador. De joven quiso ser actor, pero tras algunas experiencias consideró que no tenía el talento necesario. Ignoro si dicha apreciación era correcta o no, pero siempre tuvo una expresiva gestualidad que hacía aún más placentero conversar con él. Fue una persona respetuosa y bondadosa, y aunque criticaba, generalmente con justicia, muchas de las cosas que ocurrían a su alrededor y en el mundo, desde montajes teatrales a procesos políticos, jamás le oí un comentario malintencionado o hiriente contra nadie. Pero este respeto y esta bondad no le impidieron escribir algunas de las obras más críticas y mordaces del teatro costarricense. El humor juguetón y bondadoso que exhibía en el trato personal se volvía crítico y ácido en su teatro, cuando no iba dirigido contra ninguna persona de carne y hueso, sino contra las acciones de grupos y sectores sociales. Conocía a buena parte de la clase política del país, pero nunca se arrimó a esta buscando ventajas ni posiciones personales. Creo que se sentía tan a gusto entre campesinos como entre intelectuales, y lo mismo disfrutaba una cena refinada que una tortilla con queso que le gustaba comprar en Coronado. Vivió muchos años en el extranjero y conoció a fondo algunos de los principales centros teatrales del mundo occidental, pero si bien fue ajeno al nacionalismo y en una época seguramente consideró la posibilidad de quedarse a vivir en Nueva York, sintió mucho apego por el país donde nació y donde decidió pasar la mayor parte de su vida y desarrollar el grueso de sus actividades. Fue aspirante actor, excelente dramaturgo,
fundador y director de grupos de teatro, fundador y director de la Escuela de Artes Dramáticas de la UCR, director del Teatro Universitario, impulsor del teatro en todas sus manifestaciones, asiduo espectador y lector teatral. Abogado con un posgrado, abandonó dicha profesión para dedicarse al teatro, que luego combinó con la creación narrativa.